tocar temas específicos de la estrategia de la marca, donde vamos a hablar un poco de la actualidad de la marca en torno a su estrategia corporativa, ¿no? Y cómo se está abordando en el mercado. Agradezco mucho a los que se conectaron de manera puntual. Vamos a iniciar pues por respeto a las personas que están ya desde las 9 en punto. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Silva, soy ingeniero preventa de Trend Micro para licencias online. Hoy voy a estar encargado de darles esta pequeña charla y espero pues sea de mucho provecho para todos ustedes, ¿vale? Voy a apagar mi cámara por efectos de calidad de la llamada, del webinar. Y nada, espero que pues si hay algún tipo de duda o de consulta, pues podamos utilizar allí el chat para poder dejar esas consultas y tendremos un espacio para responderlas, ¿vale? Bueno, entonces empezamos hablando de ciberriesgo. Hoy en día Trend Micro enfoca su estrategia en el ciberriesgo, en el manejo de la exposición de ese ciberriesgo. Hoy en día la gran mayoría de compañías conocen y saben que tienen riesgos específicos de todos sus activos hacia Internet, pero desconocen cómo priorizarlo, cómo medirlo y cómo conocer realmente qué hacer ante el riesgo en el cual se enfrentan. Para eso, el famoso CREM o el Cyber Risk Exposure Management de Trend Micro trae cosas muy interesantes que vamos a mostrar hoy, incluyendo también temas de consola, ¿vale? Hablemos un poco de números. Trend Micro nos da unas cifras bien interesantes. Nos dice que el 75% de las organizaciones en el último año han sufrido un ataque de ransomware. Esto es una cifra todavía bastante alta. De ese 75% de empresas que se enfrentaron a esos ataques de ransomware, el 70% de ellas tenían algunos assets de cara a Internet que estaban desconocidos o que estaban sin administración alguna o que tenían una administración muy, muy deficiente. Entonces, esto llevó precisamente a la materialización del mismo. Y finalmente, el 58% de este tipo de escenarios son cifras entregadas por el equipo de servicios profesionales de Trend Micro a nivel de Incident Response. El 58% de estos casos empiezan con incidentes asociados a phishing. Como ustedes saben, el phishing viene siendo el principal vector hoy, digamos, de ataque a nivel mundial y sobre todo en Colombia, pues para que se materialice de alguna forma el ransomware. Entonces, en ese sentido, la cifra viene siendo bastante alta, todavía el vector sigue bastante comprometido y eso pues nos está presentando, digamos, como este panorama en particular que tenemos. En ese sentido, CREM como herramienta, como plataforma basada en SaaS con una alta disponibilidad, no requiere ningún tipo, digamos, de licenciamiento específico, standalone o algún tipo de infraestructura física para poder alojarla. Nos entrega este tipo de herramienta en nube que está enfocado en la norma NIST y claramente en algunos frameworks como Mitre para garantizar efectivamente la capacidad de poder llevar toda la predicción, el descubrimiento, la priorización, el compliance, la cuantificación y la mitigación de una manera bastante continua. Entonces, se hace mediante la medición de un scoring específico enfocado principalmente en la evaluación del riesgo, ¿no? Y ese riesgo se evalúa mediante un índice numérico que lo vamos a ver más adelante, el cual nos va a permitir ser proactivos en ese sentido. ¿Por qué se habla de proactividad? Porque la herramienta nos permite tanto desde el descubrimiento como desde la mitigación y la remediación y nos da un path de ataque pues listo ya y un poco depurado en cuanto a la priorización que nos permite precisamente ser proactivos y no reactivos en materias de ciberseguridad. En ese sentido, tenemos una única solución, tenemos una medición única del riesgo en una única foto, por llamarlo de alguna forma, en tres fases bien puntuales. Primero es el descubrimiento de toda la superficie de ataque, luego es la evaluación del riesgo que tenemos en esa superficie de ataque y finalmente tenemos toda la parte de la mitigación del riesgo. En la mitigación del riesgo
podemos encontrar incluso eh, herramientas de automatización para poder tomar decisiones basadas precisamente en ese riesgo, herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial para poder de alguna forma priorizar eso que queremos mitigar de manera inmediata en la herramienta. Estamos reconocidos a nivel de industria, a nivel de Forrester en el 2024 dentro del Web Leader para servicios de Attack Surface Management. Somos reconocidos como líderes a partir del Q3 y esto da la tranquilidad y la seguridad de que tenemos la estrategia y las herramientas alineadas a la estrategia que permitan, pues obviamente, cumplir con toda la promesa de valor que implica tener la administración de la superficie de ataque, la mitigación y el descubrimiento de todo este tipo de elementos que podemos llegar a tener en la industria. Aquí es donde empieza la seguridad proactiva, que era algo que mencionaba un poco al inicio. Esta seguridad proactiva inicia primero con unos datos bien importantes, y es que teniendo la herramienta de CREM, de Cyber Risk Exposure Management, en esa herramienta nos va a ayudar principalmente en, uno, 92% de reducción de riesgo a nivel de ransomware. Está demostrado y documentado que aquellas compañías que tienen una visual un poco más completa y amplia va a lograr tener de alguna forma la posibilidad de ser un poco más proactivos y de ser realmente proactivos antes que reactivos. Esto es lo que nos va a permitir tener un porcentaje del 92% como reducción de tasa, digamos, a nivel de ransomware. De igual manera, se reduce el tiempo en el cual podemos estar envueltos en un ataque o en algún escenario específico donde nos veamos vulnerados. Ese tiempo que dura precisamente ese ataque hoy se puede reducir en un 65% para garantizar que si llegamos a sufrir de alguna, digamos, de algún compromiso, de alguna materialización de una brecha en específico, ese 65% de reducción de tiempo lo vamos a poder utilizar de forma proactiva para evitar que se vuelva a repetir el mismo patrón y poder hacer algunas configuraciones adicionales o corregir algunas de las que teníamos precisamente, por lo cual se materializó el evento. Y finalmente hay una cifra bastante clara, y es que hay un ahorro de 1.3 millones de dólares en promedio para la reducción del riesgo específicamente. Es decir, reducir el riesgo hoy a una compañía le está costando en promedio 1.3 millones de dólares adicionales a lo que ya hayan podido llegar a implementar o a definir en una estrategia. Ese ahorro de 1.3 millones de dólares es bien importante porque permite también apalancar otros proyectos que sabemos que en las compañías a veces no son posibles, precisamente por el riesgo al cual o se enfrentaron en algún momento o están expuestos en un momento en particular. Hablando de esto específicamente, CREM en su evaluación continua en las tres fases o etapas que les mencionaba, involucra estos elementos que estamos viendo en pantalla. Para el descubrimiento, involucra tanto elementos externos como internos de la red, diferentes y diversas fuentes también, y múltiples, digamos, tipos de assets. No importa si tenemos assets on-premise, en la nube, de manera híbrida, no hay ningún inconveniente, descubre cada uno de estos assets, después enriquece de alguna forma con la data que ya pues obviamente traen estos assets. En ese sentido, hay una visibilidad, por ejemplo, de configuraciones erróneas, de alguna data que probablemente se desconocía, y hoy es muy común que las empresas sepan que tienen datos sensibles, pero no saben qué volumen de data sensible manejan y en dónde está alojada. Entonces, muy importante eso. Y todo el tema de assessment de vulnerabilidades para saber realmente cuáles son esas principales brechas en las cuales yo tengo dificultades y que tengo de alguna forma que priorizar. Y finalmente hay una fase específica de priorización, y es todo el scoring de riesgo, poder traducir eso en un scoring específico
poder tener una predicción del path de ataques al que estoy enfrentado, qué tipo de problemas tengo hoy en día y debo resolver de manera inmediata, cómo los puedo mitigar y esto pues claramente unificado en una simple herramienta como lo es CREM, ¿no? En ese sentido, esa priorización es completa y va hasta la mitigación, no se queda únicamente en la segmentación y en la, digamos que, elaboración de un informe donde ya tengo yo claro por dónde debo arrancar, pero no sé de qué forma hacerlo. En este sentido, la mitigación también es bastante importante y esa es la última fase disponible precisamente en la herramienta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la herramienta de CREM para poder llegar precisamente a esta promesa, digamos, de valor que tenemos específicamente con el producto? En ese sentido, hay, digamos, cuatro grandes pilares que tenemos allí disponibles. Lo primero son los dispositivos y los servidores, el segundo son las identidades, el tercero son todos los assets de cloud que pueda llegar a tener una compañía y por último las aplicaciones. Primero se hace un descubrimiento de todos los assets. Estos descubrimientos se hacen básicamente por medio de APIs, de interconexiones que son 100% gratuitas. Yo puedo traer productos o data de terceros, más bien, data de terceros, para poder tener ese descubrimiento de todos estos assets. Puedo enrolar la data en mis servidores, de mis dispositivos, puedo integrarme, por ejemplo, con el directorio activo que pueda llegar a tener, no importa cuál sea el vendor de ese directorio activo. Puedo integrarme con todos los assets de cloud que tenga, de cualquier nube pública o híbrida. Puedo integrar también todas las aplicaciones y en ese sentido empiezo a descubrir posibles problemas que puedo llegar a tener dentro de esos pilares. A nivel de dispositivos y servidores, pues analiza vulnerabilidades, todos los assets están expuestos hacia Internet, toda la actividad, digamos, como sospechosa y todas las malas configuraciones que están presentes. A nivel de identidades, evalúa, por ejemplo, qué cuentas tienen privilegios que no deberían tener, cuáles no tienen habilitado, por ejemplo, un múltiple factor de autenticación, si hay actividad de logueo inusual, ¿no? Esos famosos viajes imposibles, alguien que se loguea geográficamente en un punto y 5 segundos después está al otro lado del planeta logueándose, eso empieza, digamos, como a puntuar el riesgo específicamente y toda la parte del compromiso de las cuentas. Si tengo, por ejemplo, credenciales comprometidas por filtraciones de datos que tuvieron algunas plataformas de terceros, pues puedo saber cuáles de esas cuentas se encuentran comprometidas. A nivel de los assets de cloud, podemos revisar, por ejemplo, si hay storage abierto, probablemente, si hay APIs inseguras. Hoy en día la conexión por APIs es bastante común y bastante frecuente, pero en muchas ocasiones hay APIs que son completamente desconocidas o que están desarrolladas para un propósito en específico y no sabemos qué tan seguras son. Poder conocerlas primero y poder darles un punto de securización también es bien importante. De igual manera, actividad maliciosa o digamos que amenazas que podamos llegar a tener dentro de esos elementos de cloud y también configuraciones a nivel de costo. Todos sabemos que en la nube cierto tipo de configuraciones nos pueden llegar a costar un poco más en la facturación recurrente que tenemos con ese tipo de nubes. Entonces, no solo revisar qué estamos sobreconfigurando o más bien configurando de una forma sobredimensionada que no es necesaria, pero también que nos hace falta como configuración en la nube, que a veces nos va a implicar pues hacer una inversión adicional. Y a nivel de aplicaciones, evalúa, por ejemplo, temas de reputación de las aplicaciones, uso, por ejemplo, a nivel del no compliance de las mismas, es decir, que a pesar de que son desplegadas por medio de un marketplace en específico, de una tienda, digamos, autorizada, hay un uso que no del todo va alineado a lo que los principales, digamos, evaluadores de compliance solicitan, ¿cierto? El uso también a nivel del riesgo, qué tan riesgoso es llegar a utilizar esa herramienta porque tiene una integración o un compromiso de cara, por ejemplo, a su base de datos
o al desarrollador de la misma, y también cuáles aplicaciones son de alguna forma vulnerables, porque no tienen un ecosistema de seguridad tan bien desarrollado desde su creación y nos va a traer pues algunos problemas en específico. Luego de que descubre y de que evalúa esos posibles problemas, viene todo el assessment o la evaluación asociada a CREM. Allí es donde podemos tener todo el componente de compliance completamente también punteado, sabiendo que cumplimos o no cumplimos con lo que tenemos específicamente a nivel de ciertos frameworks o marcos de referencia. Podemos revisar, cambiar o mejorar las configuraciones que podemos llegar a tener en esos pilares específicos. Evaluamos la exposición de cada uno de esos assets a nivel de actividad maliciosa y de amenazas también. Sabemos que tenemos ya de manera inmediata. De alguna forma también buscamos de manera crítica y de manera probable, jugamos con la probabilidad y con la criticidad. Hay una correlación y eso es lo que habla del riesgo, lo veremos más adelante para saber efectivamente cuáles son esos assets que están, digamos, de una forma comprometida de hace mucho tiempo, con un mayor riesgo, y pues que debemos atacar de manera inicial. Y finalmente, todo eso lo llevamos a un indicador de riesgo. Al final vamos a tener un número, ¿cierto? Asociado también a un código de colores que nos va a permitir saber cómo está nuestra compañía o cómo está la compañía de nuestros clientes basado en ese riesgo específicamente. Hay unos casos de uso bien interesantes a nivel de CREM, que sería muy bueno que los pudiésemos, digamos, como replicar de cara a los clientes que tenemos. Son 10 casos específicos, no vamos a profundizar mucho en ellos, vamos a mencionarlos de manera general y ya claramente entraremos, digamos, como en el detalle de los más importantes, ¿no? El primero de ellos es que CREM como herramienta SaaS sirve para todos los líderes de las compañías, no importa si el líder no es técnico, si estamos hablando del CEO, si estamos hablando del CISO, si estamos hablando del CFO, del CTO, no importa, cualquiera de ellos tiene a la mano información, dashboard y herramientas muy valiosas dentro de CREM para poder apropiarlas en la justificación y en, digamos, como en el apalancamiento de todas las evaluaciones que hacen desde sus diferentes responsabilidades. Como segundo caso de uso, tenemos una herramienta centralizada en nube de reportería a nivel de compliance para todos los frameworks y todos los evaluadores, digamos, de compliance que puedan llegar a existir y que puedan llegar a auditar cualquier compañía. Y tenemos también una reportería de benchmarking para saber las empresas de mi nicho de mercado, que son mi competencia, cómo lo están haciendo, de qué manera lo están haciendo y cómo están punteadas, digamos, en este mismo rango específico. Perdón. A nivel de descubrimiento del ataque, de la superficie de ataques, es bien valioso y bien útil. Hoy sabemos por experiencias que nos cuentan los mismos clientes, muchas empresas llevan sus inventarios de activos todavía de forma manual. Puede ser en un Excel, puede ser, no sé, en una macro, que no es algo, digamos, como recomendable a nivel de buena práctica, pero hoy lo hacen. Poder descubrir esos activos, tenerlos presentes, poder saber dentro de toda la superficie qué es lo que tengo, pues es algo bastante ganador. Como cuarto punto, toda la administración de la postura de seguridad en nube. Si bien la nube brinda herramientas de configuración también, a veces no conocemos la postura de seguridad que tenemos completamente en la nube. Entonces, poder hacer administración y conocimiento de esa postura, pues es bien importante. En el número 5 tenemos toda la administración de vulnerabilidades basadas en riesgo. Una pregunta que suele ser muy frecuente y recurrente es, ¿conocemos y podemos llegar a gestionar las vulnerabilidades con CREM? La respuesta es sí. Todas las vulnerabilidades las podemos descubrir, las podemos mitigar desde esta herramienta basados en riesgos ya descubiertos. En el número 6 tenemos toda la administración de la postura de seguridad de identidades y es poder conocer todo el detalle de las cuentas de los usuarios corporativos. A nivel de identidades, no solo conocer
a qué destinos van, qué dispositivos utilizan y cuál es su comportamiento, sino también poder tener un ecosistema que me brinde a mí la facilidad de poder segmentar esas identidades de esos usuarios para poder aplicar cierto tipo de reglas, de accesos o de controles. En el número 7 tenemos toda la interacción, digamos, con todos los elementos de la red de una forma gráfica, pero con contexto. No es lo mismo que una herramienta en nube me entregue a mí la imagen de un dispositivo que yo tengo que está en la red, pero que no sé dónde está, a qué está conectado y cómo está conectado, que tener una herramienta que me brinde contexto de esa conexión en la red, en dónde está puesto, hacia qué servicios está conectado, qué está consumiendo, qué usuarios están llegando hacia él. Tener todo ese contexto es bien importante. A nivel del path de attack de digamos, como de amenazas o de vulnerabilidades, pues podemos predecirlas y eliminarlas. Es posible generar playbooks, es posible generar cierto tipo de configuraciones desde la herramienta que incluso nos permitan aislar dispositivos o tomar decisiones desde la misma para eliminar ese tipo de ataques o de, digámoslo así, de compromisos que podemos llegar a tener en la red a nivel de ciberseguridad y también predecirlos de alguna forma. En el 9 tenemos toda la administración de la configuración de seguridad en general de todo el ecosistema. Y finalmente, la herramienta pretende ser, en el número 10, una herramienta que comparta de una forma muy sencilla y muy fácil una historia de cara a los clientes. Es decir, que no sea tan compleja de manejar, que no tenga una curva de aprendizaje tan alta y que permita a todos los clientes tener un manejo específico, sencillo, fácil, de corto plazo en esa curva de aprendizaje para que sea pues, muy familiar por todas las dependencias de una compañía. Hablábamos un poco de la reportería centralizada y el benchmarking que podemos tener desde la herramienta. Aquí lo que estamos viendo en pantalla son imágenes directas de consola. Podemos ver el indicador de riesgo que está numérico, se puntúa de 0 a 100, digamos, como valor. Entre más estemos cercanos al 100, el riesgo es mayor. En este sentido, vemos un índice de riesgo del 61, por el ejemplo. Es decir, ahí nos dice que estamos en un nivel de riesgo medio y nos da unos factores de riesgo específicos donde sí está asociado precisamente a una criticidad alta, media o baja. Nos empieza a dar recomendaciones y también hace comparaciones a nivel de benchmark. Nos dice claramente que ese riesgo medio, por ejemplo, en otras compañías, en compañías, por ejemplo, por tamaño, el promedio es de 43, ¿cierto? Es decir, estamos muy por encima de lo que deberíamos estar. A nivel de industria es de 44, también estamos muy por encima. Y a nivel regional, hablando de compañías que pueda que sean del mismo mercado o no, el riesgo se hace en un promedio del 45. Entonces, en ese sentido, hay un riesgo medio, no está alto precisamente por el nivel de escalafón que se tiene, pero pues aquí nos presenta, digamos, como una traza a través del tiempo de cómo va variando ese riesgo y de cómo nosotros lo podemos llegar a visualizar con el paso del tiempo, ¿no? A nivel de todo el descubrimiento de la superficie de ataque, en la herramienta tenemos la posibilidad, por ejemplo, de descubrir todos los activos, todos los dispositivos que tenemos, es decir, laptops, servidores, móviles y demás que podamos llegar a tener en toda la organización. Esto ya nos trae un inventario directo. Podemos también descubrir cuáles de esos assets están de cara a Internet, ¿no? Cuáles, por ejemplo, tienen una expiración cercana en certificados, cuáles tienen, por ejemplo, un cifrado que es bastante pobre, por llamarlo de alguna forma, y cuáles de aquellos pueden llegar a tener algo de vulnerabilidades. Todo este tipo de visibilidad a nivel de Internet de estos assets, pues nos va a dar precisamente un perfil de riesgo ya de forma inicial. También a nivel de las cuentas, como lo mencionaba anteriormente, ahí en cuentas vamos a desplegar todos los dominios y las cuentas que tenemos de servicio, esas identidades, por ejemplo, o cuentas que tienen unos permisos demasiado altos que no deberían tenerlos, o esos colaboradores que se retiraron ya de la organización, tenían buenos privilegios y nunca se dieron de baja. Eso lo podemos identificar en esta parte. De igual manera, a nivel de aplicaciones, podemos descubrir todas las aplicaciones críticas que consumen todos los dispositivos o todos los assets que tenemos on-premise o cloud para poder tener también
una segmentación de esas aplicaciones, tanto por usuarios como dispositivos. Todos los assets de cloud es bien importante. Hay muchos de los assets que están en cloud que de pronto los conocemos y los tenemos presentes porque pues los desplegamos directamente desde las herramientas de las nubes públicas. Pero suele pasar que una vez desplegamos muchos ambientes, muchos de esos ambientes en nube no se apagan o no se eliminan, quedan por ahí, digamos, como encendidos, creados o quedan, digamos, como se conoce tradicionalmente, en un estado shadow, y esto pues no nos va a dar una visibilidad completa y real, y sí puede ser un punto de entrada, por ejemplo, para una vulnerabilidad en específico. A nivel de APIs, lo que les mencionaba, descubrir todas las APIs, tener un gateway de APIs seguro que nos permita pues, habilitarla a nivel de los endpoints, identificar también configuraciones cerradas o autenticaciones que no están permitidas, autorizaciones, por ejemplo, que tienen algún tipo de problemas específicos o que tampoco están permitidas, APIs que no están utilizadas, que se fueron creadas en algún momento y ya no están utilizadas, pues poder hacer todo ese descubrimiento. ¿Vale? Hacer administración de la postura de seguridad en cloud también es bien importante. En ese sentido, tener una visibilidad y un control a nivel de cloud de todos los elementos que podemos llegar a tener en tiempo real para un assessment de monitoreo, para tener toda la visibilidad, por ejemplo, para los paths de ataque potenciales. Eso me lo entregan, no importa qué tipo de nube, esas integraciones son completamente gratuitas. Si tengo activos en Amazon, en Azure, en Google, las puedo traer de alguna forma por medio de las APIs que se encuentran en el marketplace, y esto pues nos da una visibilidad y nos permite tener también algunas herramientas bien interesantes. De igual forma, poder tener una priorización, que es algo bien importante. Hoy en el mercado encontramos muchas herramientas que hacen assessment, que hacen descubrimiento, que hacen gestión de vulnerabilidades, pero de verdad que muy pocas herramientas, o bueno, de verdad que al día de hoy son contadas con los dedos de la mano las herramientas que tienen la capacidad de integrar toda la priorización del riesgo y poder dar precisamente un listado de priorización donde tengamos respuesta y detección integrada, donde también se garantice un assessment continuo y tengamos herramientas de machine learning y de inteligencia artificial para poder hacer mitigación acompañada y asistida, ¿cierto? Y el manejo de vulnerabilidades proactivo también que nos permite la herramienta, pues nos da demasiadas posibilidades para que podamos mejorar la postura de seguridad en ese tipo de activos. A nivel del manejo de vulnerabilidades basadas en riesgo, tenemos todo el ambiente, digamos, a nivel de vulnerabilidades, ¿cierto? Hoy en día la mayor preocupación que tienen los clientes es el tema de trabajar por hilos a nivel de todos los vendors de seguridad que pueda llegar a tener. Es decir, la independencia que tienen todos los vendors a nivel de lo que hace cada uno de ellos y lo difícil que se vuelve controlarlos. Entonces, tener una visibilidad perfecta de ese tipo de esquemas es bastante importante. Ya lo mencionábamos, teniendo la visibilidad de ataques externos, haciendo escaneo de toda la superficie, haciendo, por ejemplo, escaneo de vulnerabilidades con agentes internos a través de integraciones con marcas que son líderes también en el mercado, que Trend Micro no desconoce que son líderes en el mercado, porque son muy específicas de nicho para ese tipo de escenarios de vulnerabilidades. Aquí vemos algunas de las marcas, digamos, más reconocidas en el mercado. Pueden tener ustedes clientes que tengan este tipo de herramientas y necesiten una mejor gestión del riesgo y de la identificación y del escaneo precisamente de esas vulnerabilidades, pues saber que se pueden integrar de una forma también gratuita en ese sentido. Todo el assessment de vulnerabilidades en dispositivos y todo el tema de virtual patching, que es bien importante, sobre todo hoy que tenemos tanta infraestructura legada, tipos de servidores legacy, por ejemplo, o algunos dispositivos que aún siguen teniendo algunos sistemas operativos que están saliendo ya de soporte de fabricante, pues poder contar también con esta posibilidad de tener de alguna forma este tipo de ataques dirigidos
a este tipo de sistemas legados, pues nos permite esta herramienta Virtual Patching poder llegar a tener. Una pregunta común que se hace siempre es, ¿esto es una herramienta para poder tener el control del parcheo o del Virtual Patching de todos mis dispositivos? La respuesta es, va mucho más arriba. No es una herramienta únicamente enfocada en esto, sino que también permite de alguna manera, a pesar de que no haga la actualización, por ejemplo, del firmware o del sistema operativo de algún dispositivo en específico, puedo protegerlo para evitar que sea atacado específicamente por esa vulnerabilidad, porque saben que efectivamente ya no tienen los controles de seguridad que ofrece el soporte en su última versión. Entonces, mucho más allá de eso, y nos permite tener esa visibilidad y control completo. A nivel de priorización de vulnerabilidades, que esto es algo muy difícil de encontrar en el mercado, pues tenemos la posibilidad incluso de poder generar un reporte en tiempo real cambiante en la medida en la que van entrando o saliendo elementos de la red o que vamos haciendo cambios de configuraciones, pues esa priorización va cambiando, ¿cierto? Y nos permite de alguna forma identificar a qué estamos expuestos, cuál es el tiempo, digamos, que llevan este tipo de vulnerabilidades allí en nuestra infraestructura y en dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para poder trabajar en ello. Trend Micro tiene una iniciativa bien interesante en el cual se es líder y es el Trend Zero Day. Esta iniciativa de Zero Day de Trend Micro es una de las iniciativas más importantes y con mayor despliegue en el mundo. De hecho, es una iniciativa que apoya y que interactúa mucho con los diferentes frameworks y con los diferentes evaluadores, digamos, a nivel de herramientas, de procesos y estrategias en el mercado, como lo es Gartner, como lo es Mitre, como lo es OWASP, ya que esta iniciativa permite identificar de manera temprana y descubrir precisamente vulnerabilidades y que sean trasladadas directamente a todos los clientes sin tener que esperar un CV en específico o tener que esperar un boletín particular de algún, no sé, externo probablemente que tengan contratado para poder hacer toda la evaluación precisamente de este tipo de ataques de día cero. En este aspecto se priorizan las vulnerabilidades basadas en varios factores, ¿no? Y es eh, tener la capacidad también de poder conocer cuál es el posible, digamos, como comportamiento de los atacantes, cómo pueden llegar a ser explotables esas vulnerabilidades de forma remota, cuáles son esas vulnerabilidades críticas que yo tengo en los dispositivos y si las tengo o no las tengo controladas, cómo puedo llegar a proteger toda la infraestructura, por ejemplo, legacy que tenga a nivel de una herramienta de virtual patching, si este tipo de elementos son fáciles de explotar o no, y bueno, tenemos algunos otros elementos allí a considerar, entonces muy importante para tenerlo presente. La vista de priorización de vulnerabilidades es como la logran ver acá en la herramienta. Como ustedes se dan cuenta, se llama métricas de administración de vulnerabilidades. En esas métricas encuentro eh, información a nivel de los assets internos, también a nivel de los assets que están de cara a Internet. Si tengo contenedores también, si utilizo, por ejemplo, Kubernetes, eh, containers en general, pues voy a poder conocer también y tenerlo presente. Y todas las máquinas virtuales asociadas también a cloud, ¿no? En ese sentido, tengo los CVEs, tengo control también del patch management, de ese tipo de elementos y la detección de vulnerabilidades impulsada por el Zero Day Initiative, pues nos va a permitir también poder priorizar, poder cambiar ese impacto de alguna forma a nivel del scope, ¿no? ¿Cómo me voy a enfocar en atenderlo? ¿Qué impacto tiene a nivel de mi infraestructura? Y si ha tenido en algún momento intentos de explotación. Entonces, nos da una vista bastante completa. A nivel de la administración de la postura de seguridad de identidades, lo primero que tenemos es el inventario de identidades. Hoy es bien complejo tener el inventario total de todas las identidades en un ecosistema de trabajo híbrido. Entonces,
La conexión con cualquier IDP, cualquier proveedor de directorio activo, es completamente posible. Algunas de ellas son gratuitas, otras probablemente no, pero pues en las más comunes y recurrentes y frecuentes en los clientes se hacen de manera gratuita. Por hablar, por ejemplo, de Entra ID, que acaba de tener una modificación desde Microsoft, se integra de manera nativa y esto permite hacer todo el inventario inicial de las identidades, ¿no? Las descubre y pues nos las mapea, nos dice cuáles de ellas están probablemente on-premise, cuáles en cloud, cuáles están en ambientes híbridos, cuáles de hecho incluso fueron identidades generadas por algún servicio en específico y en particular, eso lo puedo llegar a conocer, y cuáles de ellas, por ejemplo, a nivel de dispositivos, pues tienen cierto tipo de comportamiento. La visibilidad de la seguridad, de la postura de seguridad precisamente, la podemos tener bastante completa en la herramienta, como se está mostrando en pantalla, y es que puedo tener la administración de cuentas que estaban probablemente con permisos un poco, digamos, como abiertos, poder tener también la visibilidad de esas cuentas que estaban tipo shadow, ¿no? Y que eran, por ejemplo, administradores en el ecosistema, poder descubrir malas configuraciones o entrega de permisos que no deberían estar, una entrega, digamos, por encima en alcance, que es bastante delicada y peligrosa, y pues todos los eventos de riesgo que podamos llegar a tener. Este inventario y estos eventos a nivel de exposición, pues también los podemos de alguna forma poder catalogar con un impacto, ¿cierto? Con un impacto también en tiempo real a nivel de score y puedo hacer un exporte de eso mismo para poder cruzarlo con información externa si es que lo requiero en algún momento. Y de alguna forma podemos tener también eventos de riesgo asociados a ataques que me permiten también verificar cuáles fueron los assets que están impactados y de alguna forma mejorar esa configuración que tengo allí para garantizar mejorar mi puntaje de ciberriesgo. A nivel de perfiles, pues es rápidamente identificable los perfiles, es decir, qué tan riesgoso es una identidad y por qué es riesgosa, ¿no? Esos cambios en riesgo a través del tiempo también los puedo evaluar. ¿Qué hizo para mejorar el riesgo o qué está haciendo que hace que me está empeorando el riesgo o algún comportamiento indebido? ¿En dónde están logueados? ¿Desde qué punto? Y lo que les mencionaba, esos viajes imposibles. ¿Quién y de qué manera estas identidades interactúan con todos los elementos que están en la red? Pues es bien importante también conocerlo para saber que esas cuentas, esas identidades no están llegando a elementos de red en los cuales no deberían estar. Y pues el análisis y la clasificación de todo su comportamiento pues nos va a dar también ya un scoring de ese usuario en específico o de esa identidad para evaluaciones futuras. A nivel de interacciones de los assets, precisamente como les mencionaba, que sea gráficamente más completo, que tenga contexto, pues vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de establecer relaciones entre los elementos de la red y entre los assets que tenemos en esos elementos específicos. Ahí esa interacción con Internet nos permite también saber esos elementos hacia dónde están apuntando, hacia qué elementos están conectados, cuál es probablemente de alguna manera ese, digamos, como ese nivel de conocimiento que tenemos de esa conexión o de esa exposición hacia Internet que tiene ese elemento y cuáles son las principales, digamos, como brechas de seguridad que se nos pueden traducir pues en vulnerabilidades al final, que pues viene siendo finalmente una amenaza. Entonces, gráficamente podemos llegar a desplegar ese árbol que encontramos aquí en esta vista y es precisamente lo que nos da un mayor control y una predicción de lo que puede llegar a suceder a futuro con ese tipo de dispositivos. Estas interacciones a nivel numérico, pues este número que se puede llegar a tener asociado a esa interacción puede llegar a ser corregido o más bien manipulado de forma manual. ¿Esto por qué? Porque en algunas ocasiones sabemos que si bien el elemento está expuesto, pues para nosotros no es crítico y poder personalizar de alguna forma ese score, pues nos va a ayudar a mejorar el score general, ¿no? Y es ahí donde nos da la posibilidad incluso o la flexibilidad de poder cambiar ese puntaje
para que pues probablemente no estemos siempre, digamos, como alarmados o mal, digamos, como posicionados precisamente por un score que realmente sabemos que no es crítico. Nos permite tener todo el detalle del asset a nivel de criticidad, de perfiles, de indicadores de riesgo y nos indica ese tipo de conexiones por medio de flechas a nivel de interacción para proveer una descripción de esa conexión, tanto en el tipo de conexión como en los detalles de la misma. Entonces, es un ecosistema bastante completo. Esto es una de las cosas que más gusta y que más hace sentido para la gran mayoría de clientes y es todo el path de ataque que tenemos ya pues previamente, digamos, como preconfigurado, pero que nos traiga la posibilidad de predecir y de eliminar precisamente esos paths. Para eso tenemos que hablar del riesgo. El riesgo, ¿cómo lo mide Trend Micro? ¿Cómo hace Trend Micro para poder hablar del riesgo y poder traernos un número específico allí? Este riesgo básicamente tiene dos componentes. El primero es la probabilidad, que está en función de vulnerabilidades, exposición, amenazas, controles de mitigación, y esto por un impacto, y es precisamente qué tan crítico es para la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que el path de attack básicamente se traduce en todos los assets y los puntos de entrada, los dispositivos, las fuentes, todo lo que podemos llegar a tener desde qué punto ingresa por las famosas joyas de la corona. Es decir, qué es lo que estoy teniendo en ese asset en particular, qué tan valioso es para la compañía y cómo puedo estar comprometido frente a lo que probablemente tiene ese asset hoy como configuración. Esta es la forma en la cual Trend Micro evalúa el riesgo y también el path de attack de cualquier activo para saber qué tan riesgoso, o más bien qué tanta variabilidad voy a tener en mi indicador de riesgo. En ese sentido, tenemos tres fases. Lo primero es descubrir los puntos de entrada, saber cuáles son los puntos de entrada, esos dispositivos específicos que nos están dando esos puntos de entrada a la red. Luego, los movimientos laterales potenciales que tenemos en esos paths, es decir, una vez entran, hacia dónde pueden llegar específicamente los atacantes. Y por último, un filtro de esos paths de ataque que llegan directamente a las joyas de la corona, que son los assets críticos, que es lo que al final preocupa al CISO, al CEO, al dueño de la compañía, porque sabe que si le atacan esos elementos y se roban esas joyas de la corona, eso se traduce en una pérdida de dinero bastante importante que a ninguno de ellos pues efectivamente le gusta experimentar y a ninguno pues obviamente de los colaboradores tampoco que están a cargo de la protección de estos elementos. Todo esto en la parte inferior apoyado en las fuentes de datos, ¿no? Es decir, la detección de data, por ejemplo, a nivel de un XDR, llevado, por ejemplo, hacia los endpoints o hacia cloud o hacia email o hacia la red o hacia los datos en específico. Y esto lo que nos permite a nivel de CREM, del Cyber Risk Exposure Management, es tener los eventos de riesgo, tener el conocimiento gráfico de todo el riesgo de los assets e identificar esos assets que son específicamente críticos. ¿Cómo hace la herramienta para encontrar esos potenciales paths de ataque? ¿Qué hay detrás de eso? Lo primero es poder tener un criterio acerca, por ejemplo, de cuáles de los elementos que están expuestos a Internet tienen vulnerabilidad. Y lo segundo tiene que ver con esos assets comprometidos potencialmente que no pueden llegar a tener vulnerabilidades en este momento, pero que sabemos que van a poder tenerlas si no se corrige algo por el estilo. Luego, ¿cómo se puede mover lateralmente? Ya lo mencionaba, a través de esos elementos. Y finalmente, el filtro de cuál de ellos, por ejemplo, tiene una criticidad alta en ese asset, ¿cierto? Cómo está comprometido y me muestra incluso de alguna forma, de acuerdo a esa criticidad alta, por qué está alta y cómo podría yo darle una menor calificación o una mayor en caso de que pues no fuera alta. Si para mí eso lo representa, poder modificarla de alguna forma, ¿no?
Eso en ese sentido nos permite también enriquecer el contexto con una herramienta de Trend Micro, un desarrollo que es el famoso Cybertron. Cybertron en ese sentido lo que hace es garantizar específicamente el tratamiento de datos, digamos que el manejo a nivel de modelos, todo el ecosistema, por ejemplo, de procesamiento de los mismos para poder tener esa predicción y demás. Esto basado precisamente en el entrenamiento que le entrega el XDR o el CREM o los servicios de inteligencia de amenazas y todo lo que hay por debajo de ello a nivel de dispositivos, pues Cybertron ahí permite precisamente que esos modelos sean mucho más ajustados a esa predicción que yo quiero hacer. Ese pad de predicción de ataques específicamente tiene un punto muy importante y es que tiene puntos de choque que están sugeridos por la herramienta, y es decir, los usuarios experimentan de alguna forma un acompañamiento en inteligencia artificial para poder de alguna forma proteger de forma efectiva esos puntos de choque que tenemos de entrada para poder mitigar ese riesgo o poder hacer de alguna forma la eliminación del mismo si es que ya está puesto dentro de algún elemento de red. Entonces, muy importante eso, nos entrega un acompañamiento, no nos deja solos en la remediación. En ese sentido, nos ayuda a solventar, por ejemplo, el punto de choque en específico que nos muestre, pero también nos permite de alguna forma predecir múltiples paths de ataque que pueda llegar a tener derivado precisamente de lo que ya identifiqué. Nos indica también desde dónde empezar. Nos puede mostrar un montón de información que para la herramienta es crítica, para nosotros también, pero nos dice por dónde puedo empezar, por dónde debería empezar y cómo podría empezar a hacerlo, para que obviamente esa priorización tenga un sustento técnico basado precisamente en el flujo de datos que tiene la herramienta, en todo lo que el modelo nos indica. En ese sentido también, poder ver todos los ataques, todos los paths de ataques potenciales es bien importante. Toda la explicación y recomendaciones pues apoyado en inteligencia artificial de tipo generativo, que es también bien importante, y es que va aprendiendo en la medida en la que nosotros cambiamos alguna política o cambiamos la forma en la que trabajamos, va aprendiendo para poder priorizarnos de una forma diferente. Nos ayuda a encontrar todos los puntos de choque, nos ayuda a entender las causas raíz precisamente de este tipo de paths de ataque que tenemos y nos hace recomendaciones para la remediación. En ese sentido nos ayuda a priorizar y nos ayuda también con la curva de aprendizaje de las personas que están operando este tipo de servicios, pues para que tengan la certeza de que están iniciando por un punto crítico en el cual les va a ayudar a solventar el resto de puntos y obviamente con una criticidad pues obviamente menor. Eso es básicamente lo que tenía que contarles el día de hoy. El chat está abierto para que ustedes puedan dejar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios. Si quieren profundizar sobre cualquiera de estos elementos que nos ofrece CREM o de esta estrategia que nos trae Trend Micro para poder llevarla hacia nuestros clientes, pues les presentamos el equipo de trabajo que está desde licencias online para ustedes. Estamos en cabeza de Vanessa Angarita como Product Manager de la marca para Colombia. Nos acompaña también Ingrid Orjuela como nuestra Partner Sales Specialist. Ella es la persona que nos va a ayudar con todo el tema de cotizaciones, de BOMs en general, para que ustedes pues también sepan con quién interactúan en ese sentido. Y estoy yo, Camilo Silva, como el proyecto técnico de la marca para ayudarlos con demos, con posts, para ayudarlos con revisiones particulares que puedan llegar a tener por allí de cumplimiento en cierto tipo de negocios, para acompañarlos hacia clientes, para garantizar efectivamente que este tipo de mensajes sean pues bastante bien apropiados por ustedes y por sus clientes finales, ¿vale? No sé si tenemos alguna duda en el chat. Voy a revisar por acá. Si no, pues los estaremos respondiendo hacia sus correos para que pues tengan obviamente también
respuesta de las dudas que han surgido en este espacio, ¿vale? Les agradezco mucho, que tengan un muy buen día y nos vemos en otra ocasión.